Bueno, muy bien, para hablar de la edad contemporánea, lo primero que hay que decir es que es una edad muy rica en el pensamiento. Eh, si ustedes ven ahí una buena cantidad de filósofos que se destacan durante este momento histórico. Este momento histórico, como ustedes lo ven ahí, tiene dos preguntas fundamentales. La primera, cómo facilitar la existencia del ser humano, y la segunda, cómo vivir en sociedad. Quiere decir esto que la gran preocupación de la edad contemporánea, de este momento histórico, es respondernos a la facilidad con la cual podemos encontrar una vida cada vez más placentera y cómo vivir de una manera armónica en sociedad. El gran sueño del hombre es ese, vivir en armonía sin necesidad de, de tanta disputa por lo material económico, más sin embargo eso no lo hemos alcanzado, ¿no? Hay como una dificultad muy grande para alcanzar ese ideal, pero las propuestas filosóficas pues seguramente están escritas ahí en los libros, en los documentos que han ido dejando estos filósofos. Entonces el primer paquete, el primer grupo de filósofos son los idealistas. Los idealistas como Manuel Kant, como Fichte, como el mismo Schelling y Hegel. Estos idealistas van a proponer que hay que alejarse del mundo sensorial. Ellos van a retomar, es como un neoplatonismo, ¿no? Entonces van a retomar el mundo de las ideas, del planteamiento alejado del mundo puramente material y el reconocimiento de que primero es la idea y después todo lo que se haga, ¿no? Entonces primero aparece en el cerebro humano una gran idea y de esa idea va surgiendo lo que se vuelve práctico o material. Y una segunda corriente será la de los positivistas, que es contraria a los idealistas, porque los positivistas van a decir, no, para acercarnos al conocimiento, para acercarnos a todo lo que nos va a servir, hay que trabajar desde el punto de vista nuevamente experimental y proponen el método científico. Ese método científico que ustedes aprenden en química, en biología, está propuesto entre los positivistas. Y ellos afirman que para hacer ciencia definitivamente se necesita de un método riguroso que conduzca a la verdad. Entonces ahí está Comte, que es el padre del positivismo, está Stuart Mill, Leibniz y Schopenhauer, ¿no? Como los cuatro representantes de esa corriente filosófica. No quiere decir que no hayan otros, pero igual lo fundamental de recordar del positivismo es esa forma radical de considerar el método científico como la única manera de acercarse a la verdad, al conocimiento mismo. Naciendo también con ellos ciencias o ciencias, disciplinas de la filosofía como la epistemología, que a pesar de que ya vengan sus orígenes desde la edad antigua, eh, pues aquí va a encontrar como una estructura muy marcada, muy puesta en el método y se va a desarrollar todo ese pensamiento epistemológico. Hay que considerar que para los positivistas es importante, igual que para los de la razón y para los material y para los empiristas, de alguna manera la matemática, sobre todo para el empirismo, ¿no? La matemática como fuente que lo puede homologar todo, lo puede llevar al plano del conocimiento y a dejar que las cosas se estandaricen. Todo puede ser estandarizado y no sea sometido a error. Puede ser sometido a cambio, pero no a error. Entonces los positivistas van a ser como muy radicales en eso del uso de las matemáticas y de allí surge una gran división, que es la división entre las ciencias sociales o humanas y las ciencias exactas. Entonces las ciencias exactas son esas que guardan un profundo acercamiento al mundo matemático
Y las ciencias sociales, esas que se alejan totalmente de ello, de ese mundo matemático. Digamos que en las ciencias sociales consideramos que no se puede hacer una experimentación radical con los seres humanos para mirar ciertos fenómenos sociales, sino que pues hay que simplemente revisar en la historia los procesos de las sociedades. Entonces ahí no cabría el positivismo. Mientras que las ciencias exactas sí, entonces para acercarse al mundo físico, al mundo biológico y demás. Aunque pues hay muchos que han rebatido todas esas teorías a lo largo de estos siglos XIX y XX. Después vendrán los materialistas que ya vienen a entablar todo un diálogo, un conocimiento sobre lo que es la organización de las sociedades, lo que corresponde a una sociedad justa. Y el más destacado de ellos será Carlos Marx, aunque Nietzsche también es muy destacado. Y los demás, si ustedes estudian de pronto algo que tenga que ver con las ciencias humanas, entonces encontrarán muchos estos filósofos. Carlos Marx, Nietzsche, Husserl, Max Scheler, William James, Enrique Bergson y Max Blondel. Ellos trabajan mucho cómo lograr sociedades justas, plantean la igualdad entre los hombres nuevamente, la posibilidad de la diferencia entre los seres humanos, la, la mirada sobre cómo lograr estados donde todas las personas tengan las mismas posibilidades económicas, la división de los bienes de manera igualitaria, que después va a convertirse en los estados socialistas totalitarios que a la postre no han logrado surgir con una idea real que le ayude a los seres humanos, ¿no? Es opuesto al capitalismo. Entonces Carlos Marx hace una discusión total opuesta, contraria al capitalismo. Nietzsche entonces también va a mirar más bien es por el plano de cómo ha sido el desenvolvimiento filosófico a través de toda la historia. Va a criticar mucho a Platón, a los filósofos antiguos, y va a proponer teorías nuevas sobre Dios. Él es muy reconocido sobre sus teorías sobre lo divino, una antítesis de pronto de lo divino, por eso se le considera un filósofo demasiado rebelde. Y además de eso, él plantea cómo la religión puede llegar a someter a los seres humanos y demás. Entonces, la mirada de la religión como desde ese campo que hace que los seres humanos sean dominados por las estructuras, las superestructuras de la religión. Y con él se plantea lo del superhombre y una cantidad de ideas que son interesantes, pero pues que no han tenido tampoco pues todo el eco que de pronto algunos quisieran, pero que sí han creado ciertas corrientes de pensamiento, ciertas formas de ver el mundo que se manifiestan entre las personas y que pues a la postre ha cambiado mucho el planteamiento de las sociedades, ¿no? Esa influencia sobre las sociedades. Y en el siglo XX, como producto de toda la mirada del ser humano, después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, aparece una corriente que se llama la corriente existencialista. Muchos escritos, muchas obras, de una mirada que, si bien busca analizar nuevamente los seres humanos y su búsqueda de la felicidad, el planteamiento de qué hacemos, de cuál es nuestro papel fundamental sobre la tierra, en la vida. Entonces aparecen estos existencialistas con una postura a veces desesperanzadora, a veces miradora del yo profundo. Aquí nos hace falta el más relevante que de los filósofos de la psicología, que es Sigmund Freud, que estaría como entre el materialismo y el mismo, no, es más materialista que existencialista, ¿verdad? Aquí me hizo falta hablar de él, pero lo hablaremos cuando damos psicología.
Y estos existencialistas, entonces les decía, que son esos que van a mirar el planteamiento del ser humano y su importancia en esa existencia misma, ¿sí? En el mundo, sobre el planeta Tierra. De ahí van a desembocar todas estas miradas medioambientalistas, toda nuestro replanteamiento de por qué nos vamos a sentir los dueños de todo si solamente somos una parte de ese todo. Y nos vamos a buscar como, con ese planteamiento, cómo podemos ser más conscientes de nuestra existencia sobre el planeta, nuestra vida contada desde el momento en que nos conciben hasta el momento en que nos morimos y no más. Por eso se llama existencialista. Nada de el antes de y nada mucho menos después de la muerte y el nada, ¿sí? Son los triunfadores del nadaísmo después del antes y del después. Aunque el nadaísmo nace aquí entre los materialistas, y a ratos el nadaísmo es más una corriente literaria, pues en el pensamiento también es una corriente filosófica donde se plantea como esa nada del antes y esa nada del después de. Antes de nacer, después de nacer, solamente el mundo puntual de la existencia misma, con una desesperanza terrible, que es una desesperanza dejada por el ser humano en el antes y el después de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí está la explicación de lo que ha sido ese movimiento de la edad contemporánea en la filosofía. Aquí este dibujito habla del yo, del super yo, ¿cierto? Son planteamientos muy de Sigmund Freud dibujados acá, ¿sí? Que después vamos a trabajar. Entonces espero, chicos, que esta explicación pues les sirva para complementar, para que su tarea quede mejor, para que ustedes indaguen mucho más y pues que tengamos una muy buena aceptación e interiorización de lo que ha sido el recorrido histórico del pensamiento humano.